Listo, estamos grabando. Ok, bueno, buenas tardes muchachos, espero estén bien. Hoy vamos a tener la clase de la electiva y antes de ello quisiera un poco entender cómo les fue en la práctica, qué dificultades tuvieron, si todo fue bien, digamos, cuál fue el proceso de investigación y desarrollo que tuvieron que pasar para poder llegar a la solución de la práctica. Yo diría que pueden intervenir algunos de los que están presentes y bueno, de una vez hablan y nos comentan. Ajá, Stephanie comenta ver la práctica del semestre pasado. Sí, eso ayuda. Yo hice una práctica en base de datos que era similar a la que les envié. Yo quería preguntar si existe una forma de romper el paralelismo en las transformaciones, porque me tuve que lanzar dos transformaciones y un job para poder hacerlo secuencial. Sí, ¿qué pasa con las transformaciones? Cuando tú vas a ejecutar varias, digamos, varias cajas en las transformaciones, eso va a estar ejecutándose todo a la vez. Él no tiene, digamos, una especie de forma en la que tú le digas, mira, vas a ejecutar primero esta caja y después la otra, sino que él va a ejecutar toda, digamos, todo el flujo que tú colocas ahí en todo tu lienzo, él lo va a ejecutar registro a registro. Entonces, la forma correcta de hacerlo es justamente con el job. Lo llamas una transformación con el job para controlar solamente ese flujo y después llamas a la siguiente según lo que tú quieras hacer. La otra opción también es válida, la que comenta Leopoldo. Puedes colocar un stop para que termine de hacer la caja anterior y luego pase a la siguiente. De hecho, yo vi en una de las prácticas que usaron algo de eso. Hola, profe, ¿cómo está? Bueno, en mi grupo, lo primero que hicimos fue, obviamente, consultar la fuente y descargamos los archivos, ¿verdad? Y lo que nos pasó ahí, o una de las cosas que nos ayudó a determinar que estábamos empezando a hacer las cosas un poco mal, Ok, fue porque nosotros empezamos a sumar todos los casos que estaban en las filas. Y al hacer ok. eso, daban datos totalmente absurdos y te decía tipo que, por ejemplo, un país tenía, qué sé yo, 300.000 muertos cuando a nivel mundial apenas hay como 280, una cosa así. Y Claro, entonces entiendo. nos dimos cuenta de que los registros estaban en base a fecha y la última fecha registrada por cada estado para un país, o bueno, en el caso de los que no había, lo que no había estados, reflejaban ya directamente cuál era, digamos, el total de casos para la fecha, tanto confirmados o muertos. Entonces, bueno, hicimos ahí el vaciado de datos a una base de datos y después hicimos con query y al final hicimos los datos para que nos diera así por país cuántos casos muertos y confirmados estaban. Pero digamos que el gran problema ahí, o lo primero, fue darse cuenta de cómo están esos datos estructurados en ese Excel y que, o sea, que no era solo sumar todas las filas y ya, pues. Eso fue así más o menos. Ok, ¿y cómo hicieron para buscar la fecha máxima? ¿Lo hicieron a través de Query? Sí, exacto, como hicimos. O sea, agarramos los datos del Excel, los insertamos en una tabla y después lo que hicimos fue exacto, hacer toda la lógica del query. O sea, con el query hicimos toda la lógica para tomar la última fecha por cada uno de los países y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y creo que Canadá y habían otros más, ellos tenían las provincias separadas. Por ejemplo, en Canadá estaba que sí, Ontario, Quebec, cosas así. Entonces, ahí en ese caso tenías que sumar todos los asociados. O sea, era la suma de todas esas provincias te daba el total del país. Pero hay otros países, como por ejemplo España, que te daban el total directamente. Entonces tuvimos que hacer esa lógica ahí en base a datos.
Ok, chévere. Y todo ese script lo colocaron en el paso del table output. Ajá, exacto. Bueno, sí, Ok, en un paso, exacto, sí. Y después hicimos un merge de los datos, tanto de los confirmados con los muertos, y ok. dimos el resultado total en un Excel. Perfecto. Bien. ¿Alguien tiene algún comentario adicional? ¿Les pareció útil la práctica? ¿Muy complicada? ¿Normal? ¿Fastidiosa? Cualquier comentario es válido. A mí me gustó full y fue sencilla. Excelente. Estuvo buena. Bien. Bueno, espero, yo creo que esa práctica y la que vamos a ver hoy a través de Microsoft Power BI va a ser muy útil para el desarrollo del proyecto. De hecho, si ustedes leen bien el enunciado del proyecto, el proyecto es sumamente sencillo. Más allá, o sea, lo realmente ahí clave está en que los equipos se pongan de acuerdo en usar una estructura de datos para que puedan conectarse a las diferentes bases de datos y poblar su base de datos local. Más allá de eso, bueno, las prácticas que estamos haciendo en este momento van a ayudar para ustedes terminar de desarrollar el proyecto y adaptarlo lo que falta, ¿no? Ajá, por aquí comentan, me pareció útil y probablemente use el programa más adelante. Excelente, esa es la idea. La idea de esta lectiva, más que, digamos, una materia más que ustedes tengan que ver para graduarse, tiene como objetivo, digamos, introducirlo en las herramientas que pueden ser de gran utilidad cuando se enfrenten a su vida profesional, sea porque tengan que hacer migraciones de datos, porque quieran automatizar un proceso manual que es fastidioso y es recurrente. De hecho, hay aplicaciones para RPA, lo que se conoce automatización de procesos robotizados, que pueden hacer mucho más de lo que estamos haciendo con estas aplicaciones. Es decir, tú puedes incluso hacer una macro que grabe todo lo que estás haciendo en la computadora, es decir, puedes abrir ventanas, aplicaciones, loguearte en páginas web, bajar reportes, etcétera. Todo eso tú lo grabas y después tú le dices a la herramienta, mira, quiero que ejecutes esto que yo grabé, que hice de forma manual una vez, quiero que lo ejecutes cada 15 días, por ejemplo. Y él literalmente lo que va a hacer es que en ese momento se va a activar y va a empezar a, digamos, a replicar en tu máquina todas esas aplicaciones que tú estás abriendo y lo vas a poder incluso observar a nivel de que se está moviendo el mouse, se está abriendo una página, se está tipeando un usuario y contraseña, se le está dando clic a una funcionalidad de la página, está bajando un reporte, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso realmente es útil para ese tipo de cosas. Yo tengo una propuesta de la estructura de datos. A ver, sería bueno que las comentes de una vez que estamos todos aquí para estar todos alineados. Es César Augusto. Aló César, ¿nos confirma si puedes hablar, por favor? Pero coméntanos acá primero antes de pasarlo por cualquier otro grupo. No tiene micrófono. Ok, está bien. Bueno, puedes pasar también la propuesta que tienes por el grupo, mandar un audio, etcétera, ¿no? Lo importante es eso, que lleguen a un acuerdo, en un consenso de cuál es la estructura de datos y todos trabajen con ese mismo fin, ¿no? Entonces, bueno, nada, vamos a ver la clase de hoy que pretende dar una introducción a lo que es Power BI, cómo manejarlo y bueno, nada, luego les voy a presentar cuál es la práctica número 2, que es una continuación de esta práctica 1, ¿no? Fíjense, yo tengo aquí Power BI. El Power BI ustedes lo pueden descargar en la tienda de Windows. Colocan ahí Microsoft Power BI y lo pueden descargar. Para efectos de la práctica,
estoy proponiendo que sea en Power BI Online. Ese link está en módulo 7 en los módulos. Entonces, sería bueno que lo trabajáramos en Power BI Online para que todos esos tableros que están generando estén ahí y me lo compartan, yo lo pueda revisar desde allá. Y para que en la práctica siguiente, si no me equivoco, esa la vamos a hacer la semana que viene, podamos ya generar lo que serían las notificaciones a través de smartphone, ¿no? Entonces, para poder hacer las notificaciones, no lo vamos a poder hacer a través de la herramienta de Power BI Escritorio. Necesariamente vamos a tener que utilizar Power BI Pro o online, ¿no? Entonces, yo aquí el ejemplo lo voy a presentar en el Power BI Escritorio, que es la versión gratuita, pero la práctica vamos a tratar de hacerla en el Power BI Online, que ustedes tienen acceso gracias al acuerdo que tiene la Católica con el Microsoft Azure. Entonces, ustedes se van a crear su cuenta con su correo de la Católica y ahí van a poder acceder a todas las funcionalidades que les brinda Power BI Online, que de hecho es paga, ¿no? Entonces, ahí prácticamente van a poder hacer todo lo que aquí en el Power BI Desktop está restringido. Bien. Vamos a compartir la pantalla. ¿Sí se ve mi pantalla? Por favor, me confirman si se ve la pantalla. Sí, sí se ve. Ok. Bien. Un poco para introducir en Power BI. Este es el Power BI Desktop. Básicamente aquí esto es muy similar a la interfaz del Office, ¿no? Entonces aquí tenemos una opción que es la que vamos a utilizar para conectar los datos, obtener datos, ¿no? Tenemos Excel con otro archivo de Power BI, tenemos texto o CSV, fuentes de datos a través de la web, y si le damos más, ok, vamos a quitar la cámara para que no se vea lento. ¿Ahora se ve? Ok, perfecto. Bien, les estaba explicando que esta interfaz es muy parecida a la interfaz Ribbon de Microsoft Office. Entonces, aquí en este ejemplo fue un tablero rápido que hice con los datos que ustedes tenían, los puntos CSV de confirmados y muertos, de infectados y muertos. En este caso, yo hice algo con los de infectados, ¿no? Fíjense esta opción que dice obtener datos. Aquí ustedes van a poder conectarse a Excel, a otro conjunto de datos que está en Power BI, a una fuente de datos de SQL Server, a un archivo de texto o CSV, a fuentes a través de páginas web, etc. Si le damos a más, vamos a poder visualizar todas las fuentes de datos a la cual nos podemos conectar. Tenemos Oracle, MySQL, PostgreSQL, SAP, Google BigQuery y un montón de manejadores, ¿no? Entonces, nada, para esta prueba yo estoy leyendo directamente los dos archivos CSV, es decir, me conecté por Excel, ¿sí? Y esos archivos están en esta, digamos, en este inciso que dice campos. Fíjense que aquí tengo COVID-19 confirmed y COVID-19 muertos. Si yo despliego acá esto, él aquí me va a mostrar todos los campos que tiene esa tabla que estoy consultando, y las que tienen valores, él me va a mostrar aquí como un símbolo de fórmula.
¿Por qué? Porque yo puedo aplicar sobre estos campos sumas, promedios y cualquier otra cosa que requiera cálculo. Igualmente para los muertos tengo la tabla con sus campos. Entonces, bueno, ¿qué hice yo aquí? Digamos que aquí tú tienes varios incisos. El de campos que te muestra las tablas, el de visualizaciones que te sirve para ver qué tipo de gráfico quieres generar. Aquí hay varios tipos de gráficos, histogramas, gráficos de torta, tenemos mapas, medidores o indicadores gráficos, tarjetas para totales, para mostrar números. Tenemos integración con el software R para generar scripts. Tenemos otro tipo de indicadores a través de otras representaciones gráficas. Y bueno, para mapas tenemos varios plugins ahí. Ahora, si le damos al panel izquierdo, en la parte de datos, aquí vamos a poder ver, digamos, el contenido de esa tabla que estoy consultando, ¿no? Si le damos a la parte que dice modelo, aquí vamos a poder ver las dos tablas también en representación de entidades. Y nosotros podemos hacer cosas como hacer una concatenación de un campo con el otro. O sea, seleccionar acá. No sé por qué no me permite en este momento. Ajá, aquí está. Aquí podemos, digamos, crear el match entre un campo de la tabla confirmados contra uno de la tabla muertos. Y aquí tú indicas, ¿ves? Es una relación 1 a 1. La dirección de la relación es ambos lados, etcétera, ¿no? Y eso hace entonces que puedas tener una relación entre dos o más tablas. Ahora, para la parte de las visualizaciones nosotros lo vamos a usar mucho y también la parte de los filtros. ¿Cómo funcionan los filtros? En este caso yo tengo una gráfica, vamos a colocar el mouse sobre esto. Fíjense que tengo este tipo de gráfica, la del gráfico de líneas. Y yo le estoy diciendo, si nos vamos a la tabla de campos, aquí sale con un check. Yo le estoy diciendo, por país me vas a poner el total de casos. Y adicionalmente le estoy agregando un filtro, le estoy diciendo, me vas a poner el número total de casos, pero el 7 de mayo de 2020. Entonces, claro, aquí hay que validar lo que dice Miguel, porque eso sí yo no lo validé, pero sí lo vi en la data, lo que él decía de los temas de las provincias y lo otro, ¿no? Básicamente aquí, en este momento no estoy viendo que las cantidades sean las correctas, sino quiero ponerlo en modo introductorio, pero cuando ustedes hagan la práctica, por supuesto, validen todas esas cosas, ¿no? Entonces, nada, genero mi gráfico por países y cantidades de casos confirmados. Entonces, aquí en la siguiente, que es como unos rectángulos, tengo la cantidad de casos por países. Y según la cantidad que tú tengas ahí, él te lo va a pintar más grande o más pequeño. Por eso es que ven algunos que están pequeños, porque claro, si lo comparan con otros que están aquí, no tienen muchos casos, ¿no? Y el mapa, básicamente fue agarrar la latitud y la longitud por países. ¿Para qué? Para que te la representen en un mapa. Y de hecho, bueno, si uno se para en cada uno de los punticos, puede ver, vamos a ver, puede ver la cantidad no la cantidad, o sea, le podemos poner también la cantidad, no lo coloqué aquí, pero aquí puedes ver el país y dónde está en el mapa. Sería ideal que le pongan abajo la cantidad de casos que tienen. Entonces, por otro lado, aquí en la parte de filtros, como yo estoy aplicando un filtro por fecha, yo puedo poner un filtro que se aplica a toda la página. Es decir, que cuando yo seleccione o filtre por ese campo, se filtre tanto aquí como en esta y en esta. O sea, en todas las representaciones que yo tenga del análisis de los datos. Esos filtros funcionan como esto. O sea, yo le doy aquí a Irán y él entonces me filtra este gráfico y me filtra el siguiente.
En el caso del mapa, no todos los países por alguna razón los está detectando bien. Fíjense, ahí hay algo raro también, ¿no? Entonces, nada, lo que quiero que vean es el filtro continuo y dinámico con todas las representaciones que él tiene. Y esto es tan sencillo como, bueno, para quitar esto le doy doble clic otra vez y él me lo pone todo, ¿no? Para hacer una representación, de verdad que es muy sencillo. Por ejemplo, si yo quiero agarrar esta tarjetita para colocar, o más bien el número el medidor, bueno, vamos a colocarlo como algo desde cero para que no agarre este. Vamos a colocar este medidor y les vamos a decir, mira, yo quiero que tú me digas aquí la cantidad de muertos. Número de casos muertos. Yo sé que esto te va a sumar algo que no es, pero nada más para representarlo, ¿eh? Entonces él te pone aquí la cantidad total que después ustedes tendrán que ajustarlo para que sume bien y te representa gráficamente según el máximo que él está detectando a cuál porción pertenece. Igual ustedes pueden hacer el cambio aquí, poner otra de torta, poner cualquier componente, por ejemplo y te va a decir, ves, una tarjeta con la cantidad de casos que hay. Entonces, tú puedes ir creando estas tarjetas acá arriba, por ejemplo, número de casos confirmados, creas otra con número de casos muertos al lado, y entonces, si empiezas a hacer filtro por países, también puedes hacer que estos filtros de las tarjetas se comuniquen con los filtros que estás haciendo en las demás representaciones gráficas, ¿no? ¿Alguna duda? Por los momentos no, por ahora bien, ok. Bien. Bueno, esto la verdad no tiene mucha complicación. Esta herramienta, o sea, la forma de aprender esta herramienta es sinceramente irla trabajando. De hecho, es una herramienta muy intuitiva y la pueden utilizar personas que ni siquiera tengan mayor conocimiento en temas de programación. Simplemente es tener un poco de, digamos, el mayor reto aquí es definir bien los indicadores que uno necesita observar que le permitan hacer las tomas de decisiones oportunas y adecuadas. Esa es la mayor clave de estos tableros. Es decir, que lo que estamos representando sea algo de valor para tomar decisiones. Entonces, también se pueden apoyar con la primera presentación del curso, en donde estaban los tableros del COVID que sugería la comunidad de Tableau y pueden tomar como referencia eso para generar su tablero. ¿De qué trata la práctica? La práctica 2. La práctica 2 trata de lo siguiente. Vamos a verlo acá. Ok. ¿Se ve? Sí. Bien. Van a desarrollar un tablero dinámico en Power BI Online para diseñar los indicadores adecuados de los casos confirmados y muertos por COVID-19 y generar los gráficos dinámicos adecuados para la toma de decisiones, lo que les comenté, ¿no? Entonces, van a hacer un tablero en Power BI Online que tenga esas cosas que sean de utilidad y me van a compartir eso a través de ese repositorio para yo poder consultarlo. Luego con eso, entonces, lo que estoy pensando para la próxima clase es que al inicio un equipo, digamos, nos dé la introducción de lo que hizo ahí, por qué generó esos tableros, cuáles son los indicadores, qué le permitiría ese tablero a una unidad de negocio, qué le permitiría, según los gráficos que está viendo y los valores que está viendo. Y nada, vamos a poder participar todos ahí y dar nuestras observaciones.
Y eso nos va a ayudar bastante para el proyecto, porque en el proyecto van a tener que hacer lo que están haciendo en esta práctica, pero bueno, con la data poblada de su base de datos. ¿Alguna duda hasta ahora? Ajá. ¿Usamos los casos agrupados por país o todos los estados de todos los países? ¿Usamos los datos agrupados por país o todos los estados de todos los países? No, vamos a hacerlo por país. O sea, vamos a generar un tablero que te represente todos los países, y si puedes tener filtros por países, mucho mejor todavía. Aquí lo que se espera es que cada equipo tenga, por supuesto van a tener cosas en común, ¿no? Pero no espero que todos los equipos tengan el mismo tablero tampoco. Quisiera ver cosas un poco diferentes y que cada uno tenga la justificación de por qué está creando ese indicador. Sí, sería bueno que tuvieras un filtro por país, que tuvieras una especie de, mira, aquí en esta